Aquí yace lo que una vez fue la cáscara mortal de Isaac Newton. Aunque falleció hace siglos, su legado sigue vigente, vibrando en cada ecuación, cada descubrimiento y cada momento científico revelador que le siguió. Newton no se limitó a tirar una manzana y darlo por terminado. Básicamente, impulsó la física, la ingeniería y la astronomía modernas. Nada mal para alguien que probablemente ni siquiera tenía calculadora. Era una mente que veía más allá de las estrellas, probablemente entrecerrando mucho los ojos, porque los telescopios de entonces no eran muy buenos, e ideó las reglas que aún rigen nuestro universo. Así que esta noche, mientras te sumerges en el mundo de los sueños, deja que el legado de Newton te recuerde. El universo no es solo algo distante y brillante para contemplar. Es un patio de recreo, un rompecabezas, un gran, ¿por qué no?, cósmico esperando ser explorado. Y si tienes suerte, quizás sus palabras resuenen en tu mente como un suave susurro del cosmos. Si he visto más lejos, es porque he estado a hombros de gigantes. ¿Quién sabe? Quizá en la quietud de la noche empieces a preguntarte sobre los agujeros negros, la materia oscura o por qué desaparecen los calcetines en la secadora. Dulces sueños, viajero de las estrellas. Ahora cambia de marcha y abróchate el cinturón para un viaje a través del tiempo y el espacio, porque estamos a punto de seguir la vida de un hombre que no solo se asomó al cosmos, sino que lo desafió a explicarse. Esta es la historia de un cerebro que no se rindió y un espíritu que se rió de la gravedad. Bienvenidos al universo, según Stephen Hawking. Ha nacido una estrella y llegó con un sentido del humor perverso. El genio no siempre llega de repente, a veces se cuela sigilosamente por la puerta trasera de una casa de aspecto normal en Oxford, Inglaterra. El 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo, por cierto, nació un bebé llamado Stephen William Hawking. Sus padres eran de los que les gustaban los libros. Su madre estudiaba economía y filosofía. Su padre era investigador médico y sus conversaciones durante la cena probablemente parecían una charla TED. Pero el pequeño Stephen no se dedicaba precisamente a resolver rompecabezas cuánticos en pañales. Era curioso, sí, pero a menudo se describía como un estudiante mediocre. Prefería desmontar cosas, como relojes, radios y quizá la paciencia de sus padres, y averiguar cómo funcionaban. Luego vinieron las estrellas. De adolescente, Stephen quedó fascinado por el cielo nocturno. Mientras otros niños soñaban con coches o amores, él yacía en el jardín, reflexionando sobre el tiempo, el espacio y si el universo tenía hora de dormir. La chispa y algo de brillantez obstinada, Stephen finalmente llegó al colegio St. Albans, donde continuó con su trayectoria académica regular. Pero bajo ese modesto rendimiento se escondía un cerebro preparándose para el despegue. Con solo 17 años consiguió una plaza en la Universidad de Oxford para estudiar física. Las clases le parecían algo aburridas, pero no porque no fuera lo suficientemente inteligente. Simplemente tenía preguntas más complejas que el programa de estudios podía abordar. Tras Oxford, se pasó a la Universidad de Cambridge en 1962 para obtener un doctorado en cosmología. Ahí fue donde empezó la magia. Los agujeros negros, el origen del tiempo y todas las rarezas que hacen que el espacio sea tan maravillosamente confuso. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse al mundo académico, la vida le plantó una sorpresa. El diagnóstico, spoiler, no lo detuvo. A los 21 años, Stephen empezó a dejar caer cosas. Sus manos no hacían exactamente lo que le decían.
Los médicos le dieron un diagnóstico aterrador: ELA, una enfermedad que lentamente le quita al cuerpo el movimiento, el habla y, en última instancia, la independencia. Le dieron 2 años de vida. Por un tiempo, Stephen se desplomó. Era comprensible. Pero entonces, algo despertó. Su amor por la ciencia, su negativa a rendirse y quizás un poco de terquedad cósmica. Y en algún lugar de esa niebla, conoció a Jane. Era inteligente, amable, y no le impresionaba en absoluto la idea de rendirse. Se casaron en 1965 y ella se convirtió en el motor emocional de su meteórico ascenso. A pesar del empeoramiento de su condición, Stephen profundizó en su investigación. A finales de la década de 1960, lanzó una bomba teórica. Los agujeros negros no eran los vacíos eternos y voraces que creíamos. No, gracias a la mecánica cuántica, podrían emitir radiación y eventualmente evaporarse. Esto provocó una gran conmoción en el mundo de la astrofísica. La idea se conoció como la radiación de Hawking y lo cambió todo. La voz que cambió el universo. Para la década de 1970, Stephen había perdido la capacidad de caminar. A mediados de la década de 1980, una neumonía casi le cuesta la vida y una traqueotomía lo dejó sin habla. Pero estamos hablando de Stephen Hawking. Simplemente cambió de rumbo. Con un dispositivo generador de voz montado en su silla de ruedas, obtuvo una nueva voz. ¿Robótica? Claro. ¿Icónica? Sin duda. Y a través de esa voz surgieron ideas que desafiaron la estructura misma del espacio-tiempo. Publicó libros, impartió conferencias y protagonizó más documentales que la mayoría de las bandas de rock. Su mente seguía en ascenso, incluso mientras su cuerpo lo desafiaba cada año más. Hizo que el universo pareciera un poco más pequeño, más comprensible, menos aterrador, e hizo que la ciencia se sintiera como una gran aventura. No solo para quienes llevaban batas de laboratorio, sino para cualquiera lo suficientemente curioso como para mirar hacia arriba y preguntarse, ¿y sí? Así que esta noche, mientras te sumerges en tus sueños, deja que la historia de Stephen te recuerde. Incluso cuando la vida te da la peor mano imaginable, aún puedes jugarla como un campeón. Aún puedes cambiar el mundo, un agujero negro a la vez. ¿Te ha sido útil esta conversación hasta ahora? Pongámonos en la piel de un hombre cuyas manos prácticamente reescribieron la definición de genio, escultor, pintor, arquitecto, poeta. Miguel Ángel fue un escuadrón renacentista que vio la belleza divina en la piedra inerte y de alguna manera la convenció de respirar, flexionarse y posar para la eternidad. Así que cierra los ojos. Bueno, no literalmente, querrás seguir leyendo. Y pasea conmigo por los dorados pasillos de la historia, donde sus obras maestras aún se lucen en el resto del arte como si nada. Nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Italia, Miguel Ángel se crió en Florencia, el corazón palpitante de la fanfarronería renacentista. Desde pequeño le interesaban más los bocetos que las hojas de cálculo, para gran disgusto de su padre. Su padre quería un trabajo estable. Miguel Ángel quería cinceles. ¿Adivinan quién ganó? A los 13 años se convirtió en aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio. Poco después, Lorenzo de Médici, también conocido como el santo patrón del arte exquisito, lo recogió. Allí, rodeado de eruditos humanistas, poetas y filósofos, el joven Miguel Ángel se empapó de genio, perfeccionando sus habilidades y su descaro. A los 26 años, ¡boom!, apareció David. Miguel Ángel tomó un enorme trozo de mármol que otros escultores habían desechado como si fuera leche caducada y lo convirtió en un dios renacentista
de roca de 5 metros de altura. Durante 2 años de minuciosidad, talló cada vena, músculo y atisbo de emoción en una escultura que prácticamente te sonríe con sorna antes de partir a luchar contra gigantes. La ciudad de Florencia adoptó a David como símbolo de resiliencia, valentía y probablemente intensos entrenamientos de piernas. Entonces, en 1508, Miguel Ángel recibió una oferta de trabajo irrechazable del mismísimo Papa. Pintar el techo de la Capilla Sixtina, le dijeron. «Pero soy escultor, no pintor», exclamó. «Qué lástima». Durante 4 años agotadores, a menudo tumbado boca arriba como una pizza en una caja, creó un fresco que desbordó las expectativas y desquició a la vez. Con una extensión de más de 1.118 metros cuadrados, el techo narra historias épicas del Génesis, con la creación de Adán como su obra maestra. Dios y el hombre chocando los 5 con las yemas de los dedos se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del arte. Cuando se inauguró en 1512, dejó atónitos a todos. La multitud quedó boquiabierta y Miguel Ángel probablemente solo suspiró y volvió al trabajo. Pero un momento, aún no había terminado con la Capilla Sixtina. Décadas después, regresó para pintar el juicio final en el muro del altar. Inaugurado en 1541, este fresco arremolinado y estruendoso muestra la segunda venida de Cristo y el destino eterno de la humanidad. Algunos volando hacia arriba en éxtasis, otros no tanto. Es más oscuro, más intenso y está repleto de figuras que se flexionan, se retuercen y sufren. Si el techo era una sinfonía divina, esto era una auténtica ópera rock. En sus últimos años, Miguel Ángel cambió los pinceles por los planos y se convirtió en el arquitecto principal de la Basílica de San Pedro. Su mayor logro, la colosal cúpula que aún domina el horizonte del Vaticano. No llegó a verla terminada, pero su visión la convirtió en leyenda, una perfecta armonía de fe, fuerza y una imponente valentía arquitectónica. Incluso con la edad, no pudo dejar de crear. Su última escultura, la Piedad Rondanini, quedó inconclusa, más tosca, más frágil, pero dolorosamente humana. Mostraba a María sosteniendo el cuerpo de Cristo y quizá reflejaba al propio artista, agotado, contemplativo y aún aspirando a algo superior. Miguel Ángel falleció el 18 de febrero de 1564 a los 88 años, dejando un legado tan inmenso que el mundo aún no ha dejado de admirarlo. Sus manos moldearon el arte occidental, su mente redefinió el genio, y su corazón latía en mármol, pintura y sueños. Una vez dijo: «Vi al ángel en el mármol y lo tallé hasta liberarlo». Esa es la magia, ¿verdad? No solo ver con los ojos, sino con el alma. Y ahora, mientras pasamos del cincel al pincel, adentrémonos en el tenue mundo onírico de una leyenda renacentista muy diferente. Entra Sandro Botticelli, el pintor que convirtió los mitos en magia y la gracia en oro. Su arte no gritaba, susurraba, brillaba, bailaba. Nacido en Florencia en 1445, Botticelli creció en una ciudad llena de ideas, pigmentos y debates filosóficos. Estudió con Fra Filippo Lippi, absorbiendo las líneas suaves y la narrativa delicada del maestro, pero Botticelli le añadió su propio toque, un toque de misterio, un toque de poesía y una abundante cabellera ondulante. Gracias al apoyo de la poderosa familia Medici, Botticelli ascendió en el arte florentino más rápido que Mercurio en patines. Sus lienzos adornaban los salones más imponentes de la ciudad, donde dioses y mortales se mezclaban bajo cielos celestiales. Y luego, el nacimiento de Venus.
pintada alrededor de 1485, esta obra maestra presenta a la diosa Venus llegando en una concha, con su cabello ondeando como seda al viento veraniego, rodeada de ninfas y suaves pasteles. No es solo una pintura, es un sueño plasmado en una luz dorada. Botticelli no solo pintaba figuras, pintaba sentimientos. Amor, anhelo, mito, gracia. Todo se deslizaba por su lienzo como una coreografía divina. Sus obras no se centraban en el realismo, se centraban en la resonancia. Así que esta noche, mientras cerramos los ojos y dejamos que las maravillas del Renacimiento bailen detrás de nuestros párpados, dejemos que los espíritus de Miguel Ángel y Botticelli guíen nuestros sueños, uno con mármol y músculos, el otro con mito y luz de luna. Duerme bien, viajero. El arte te estará esperando cuando despiertes. Su cabello dorado ondea como seda hilada. Su pose, una mezcla perfecta de gracia e inocencia. La clase de elegancia que haría suspirar de admiración incluso a una estatua de mármol. Esto no es solo un retrato, es una carta de amor renacentista a los mitos clásicos y a la belleza humana. Los suaves pasteles y las líneas fluidas no solo son bonitos, sino que prácticamente vibran con serenidad y asombro. Venus en esta pintura no es solo una diosa, es una idea, un símbolo del amor divino, intacta, eterna y francamente fuera del alcance de cualquiera. Y por si fuera poco, llega Primavera, otro de los grandes éxitos de Bell. Imagínenselo, un bosque encantado, la primavera en plena floración y figuras mitológicas danzando como si acabaran de escuchar la mejor lista de reproducción del siglo XV. Venus vuelve a aparecer, acompañada por las tres gracias, Mercurio y Flora. Se deslizan en armonía rítmica, sus ondulantes prendas ondeando como una brisa de Instagram perfectamente sincronizada. No es solo bonito, sino un rompecabezas poético de filosofía neoplatónica y belleza clásica, un acertijo visual sobre la naturaleza, el amor y el ciclo infinito de la vida. Piénsenlo como una remezcla renacentista de mitología con un toque de elegancia onírica. Pero Bell no se limitaba a ninfas y diosas, también tenía un lado espiritual. Sus pinturas religiosas, especialmente las de la Virgen con el Niño, irradian calidez, amor y una ternura capaz de derretir hasta el corazón del monje más gruñón. Luego está la Natividad mística, que suaviza la dulzura y aumenta el drama apocalíptico. Imaginen la Navidad, pero con más pavor existencial. Más tarde, Bell cayó bajo el hechizo de un predicador implacable que puso de moda el fin del mundo. Bajo esta influencia, el arte de Bell adoptó un cariz mucho más siniestro. Cuenta la leyenda que incluso arrojó algunas de sus obras a la infame hoguera de las vanidades. ¿De verdad lo hizo? Los historiadores aún lo discuten, pero sea como sea, la atmósfera cambió definitivamente. Con la evolución del Renacimiento y la llegada de estilos más estridentes y llamativos, el toque delicado y lineal de Bell pasó de moda. La atención se centró en figuras como Leonardo y Miguel Ángel, de quienes quizá haya oído hablar. Bell vivió sus últimos años en un discreto anonimato y cuando falleció en 1510 no causó mayor revuelo. Pero la historia tenía otros planes. Siglos después, su nombre resurgió como un fénix coronado de laurel, y su obra es ahora elogiada como una de las más líricas y poéticas jamás pintadas. Así que, al despedirnos del mundo de Bell, echemos un último vistazo a esas figuras de cabellos dorados y miradas misteriosas. No pintaba para modas pasajeras, pintaba para la eternidad. Y a juzgar por cómo su obra aún cautiva corazones, lo logró. Esta noche deja que sus ensoñadoras visiones renacentistas bailen en tus pensamientos, pura elegancia, romance y la cálida luz
de un amanecer que nunca termina. Y ahora agárrate la boina, porque ahí viene Picasso. Sumérgete en un torbellino de colores salvajes, formas retorcidas y una revolución artística que rompió todas las reglas, para luego reescribirlas con pinceladas audaces y sin complejos. Picasso no era solo un artista, era una fuerza de la naturaleza. Pintor, escultor, grabador, creador del caos. Básicamente, convertía todo lo que tocaba en oro vanguardista. Nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, el pequeño Pablo era un prodigio con el pincel. A los 7 años ya demostraba unas habilidades que hacían llorar en silencio a estudiantes de arte adultos en sus cuadernos de dibujo. Su padre, artista también, se dio cuenta rápidamente de que este niño no se andaba con rodeos. A los 13, Picasso entraba pavoneándose en la mejor academia de arte de Barcelona como si fuera el dueño del lugar, lo cual, artísticamente hablando, en cierto modo, lo era. En sus inicios, la obra de Picasso seguía las reglas, pero solo el tiempo suficiente para que descubriera cómo romperlas. Tras mudarse a París y soportar las dificultades del artista clásico, pobreza, desamor y exceso de absenta, surgió su periodo azul. De 1901 a 1904, pintó en azules y grises melancólicos, creando obras maestras sombrías llenas de payasos tristes y almas solitarias. El viejo guitarrista, por ejemplo, te llega directo al alma. Luego llegó el período rosa, 1904 a 1906, donde todo se volvió un poco más luminoso y rosado. Arlequines, artistas de circo y bohemios soñadores flotaban en sus lienzos, todavía con algo de melancolía, pero ahora con mejor iluminación y quizás una leve sonrisa. Y entonces, ¡bam!, el cubismo. Junto a Georges Braque, en 1907, Picasso llevó el arte a una dimensión completamente nueva, literalmente. Inspirados por el arte africano y la brillantez de Cézanne, comenzaron a trocear la realidad y a recomponerla de forma ingeniosa y dentada. ¿El resultado? Las señoritas de Aviñón, una pintura tan salvaje que conmocionó al mundo del arte. Múltiples perspectivas, cuerpos angulares y ningún intento de ser bello en el sentido tradicional. Era como romper un espejo y llamarlo obra maestra. Y lo era. El cubismo no era solo un estilo, era un lenguaje artístico completo. A medida que Picasso evolucionó, sus obras cubistas se volvieron más refinadas, fusionando profundidad, geometría y color en armonías alucinantes. Pero Picasso no se detuvo ahí. En 1937, horrorizado por el bombardeo de la ciudad española de Guernica, creó una de las obras de arte político más impactantes de la historia. Guernica, pintado en crudo blanco y negro, es un grito visual. Figuras retorcidas, cuerpos destrozados y un caos crudo que grita contra los horrores de la guerra. No es solo una pintura, es una protesta, un grito, un monumento. Y justo cuando pensabas que se asentaría en un solo estilo, no. Picasso se reinventó más veces que una estrella del pop en una gira de regreso. Desde el majestuoso neoclasicismo de los años 20 hasta la onírica extravagancia del surrealismo de los 30, siguió experimentando. ¿Escultura? Listo. ¿Cerámica? Listo. ¿Grabado? Por supuesto. Era como una máquina de movimiento artístico unipersonal. Incluso en sus últimos años, Picasso nunca bajó el ritmo. Sus obras se volvieron más espontáneas, lúdicas y llenas de una energía juvenil y salvaje, como un niño que nunca perdió sus lápices de colores ni su curiosidad. Así que, ya sea que te gusten sus elegantes retratos tempranos, sus azules y rosas emocionalmente crudos, su cubismo rompedor o sus apasionadas obras políticas,
Una cosa es segura: Picasso no solo creó arte, lo vivió de forma salvaje, desordenada y magnífica. Y con esto, querido soñador de pinceladas y reglas rotas, que el genio salvaje de Picasso te inspire a colorear fuera de las líneas esta noche, y tal vez incluso a inventar algunas nuevas mientras lo haces. Al otro lado del mundo, cierra los ojos y emprende un viaje de ensueño a través de campos dorados, cielos estrellados y huertos bañados por el sol, donde los colores y las emociones se arremolinan como pintura en un lienzo salvaje y maravilloso. Hablemos de cierto holandés con un don para los girasoles y una tendencia a cortar demasiado cerca de la oreja. Nacido el 30 de marzo de 1853 en los Países Bajos, era hijo de un pastor y el orgulloso dueño de un alma demasiado sensible para este mundo. Experimentó con casi todo antes de que la pintura finalmente lo atrajera. Comerciante de arte, profesor, predicador, de todo. Pero no fue hasta bien entrada la veintena que dijo: «Ya basta», y cogió un pincel para siempre. Sus primeras obras, como la famosa y cruda Los comedores de patatas, eran todas marrones melancólicos y tonos terrosos. Pero entonces llegó París en 1886, y ¡pum!, llegaron el impresionismo, las estampas japonesas y una paleta de colores completamente nueva. De repente, el mundo explotó en amarillos, azules y verdes, con pinceladas que podían hacer que incluso un frutero pareciera un concierto de rock. En la Ciudad de la Luz se codeó con leyendas artísticas y se empapó de su brillo como un girasol en primavera. Su autorretrato con sombrero de paja no era solo una pintura, era una selfie ruidosa y sin filtro de un hombre cuyo interior era tan intenso como sus ojos. Pero la vida no fue solo pintura y pasión. Luchando contra la constante soledad y una mente que a menudo se adentraba en callejones oscuros, buscó consuelo en la calma soleada del sur de Francia. En 1888 aterrizó en un pequeño pueblo de cielos inmensos, grandes sueños y paredes muy amarillas. Allí produjo éxitos como Los girasoles, La casa amarilla y Terraza de café por la noche. Todo pintaba bien, hasta que, bueno, llegó el día de la puerta de la oreja. Una amistad apasionada con un colega artista terminó en desastre, y un desafortunado oído perdió su trabajo. Esto marcó el comienzo de su capítulo más turbulento. Ingresó voluntariamente en un manicomio en 1889 y no dejó de pintar. De hecho, convirtió su caos interior en una de las obras más queridas de la historia del arte. La noche estrellada. Con cielos arremolinados y estrellas brillantes sobre un pueblo soñoliento, era menos un paisaje y más un diario visual. A partes iguales, esperanza, desamor y asombro intenso. Durante todo ese tiempo escribió sin cesar a su querido hermano, compartiendo su anhelo de paz, mientras sus lienzos rebosaban vida, naturaleza y emociones puras. En 1890 se mudó a otro pintoresco pueblo y pintó más de 70 obras en tan solo unos meses. Sus pinceladas se volvieron aún más apremiantes, sus colores más intensos y sus lienzos más parecidos a confesiones. Una de sus últimas obras, Campo de trigo con cuervos, se siente como una tormenta en medio de un grito, hermosa, siniestra y desgarradora a la vez. El 27 de julio de 1890 recibió una herida de bala. Los detalles son confusos, pero el resultado fue trágicamente claro. Falleció 2 días después, con su hermano a su lado. ¿Sus últimas palabras? La tristeza durará para siempre. En vida, vendió solo un puñado de cuadros. Hoy, sus obras son tesoros invaluables. Su historia, una mezcla caótica de pasión, dolor
y talento asombroso, sigue conmoviendo a artistas y soñadores de todo el mundo. Una vez preguntó, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el coraje de intentar nada? Su vida respondió a esa pregunta con cada pincelada. Y ahora déjate llevar suavemente hacia otro mundo, esta vez hacia jardines brumosos y estanques resplandecientes, hacia la visión poética del hombre que pintó la luz misma. Nació el 14 de noviembre de 1840 en París, pero creció junto al mar en Normandía, donde el cielo siempre cambiaba y las mareas escribían poesía en la orilla. Aunque su padre quería que se uniera al negocio familiar, el joven tenía otros planes relacionados con la pintura y los pinceles. A los 16 años, abandonó la escuela para seguir a su musa. En 1862 se mudó a París y se unió a un grupo de rebeldes de mirada desenfrenada, artistas que creían que el mundo no necesitaba retratos rígidos ni salas sombrías. Querían luz, movimiento y color. Juntos abandonaron las viejas reglas e inventaron algo nuevo, el impresionismo. Cuando su impresión, Amanecer, se estrenó en escena en 1874, no fue recibida con un aplauso cortés. No, un crítico se burló y la calificó de impresionista, como si fuera algo malo. Lo que no sabían es que estaban haciendo todo un movimiento que cambiaría el mundo del arte para siempre. Con pinceladas rápidas y un color audaz, capturó la magia de los momentos cotidianos, la niebla matutina, el murmullo del agua, el suave beso del atardecer en un estanque de nenúfares. Su obra invitaba a la gente a detenerse y ver, realmente ver, la maravilla de lo cotidiano. Así que esta noche, ya sea que sueñes con cielos arremolinados o jardines bañados por la luz matutina, deja que el espíritu de estos dos pintores guíe tu viaje. Uno trajo fuego, el otro calma. Juntos pintaron el alma del mundo, dulces sueños, viajero de campos estrellados y sueños moteados por el sol. Cierra los ojos y prepárate para teletransportarte, no con una máquina, sino con tu imaginación. Imagina campos dorados meciéndose con la brisa, cielos estrellados girando sobre tus cabezas y huertos bañados por el sol, donde el color no solo se asienta en la superficie, sino que canta. Bienvenido a la mente maravillosamente caótica de Vincent van Gogh. Nacido el 30 de marzo de 1853 en los Países Bajos, Vincent era hijo de un pastor y un hombre polifacético, comerciante de arte, profesor, predicador, prácticamente todos los oficios menos el que le correspondía. Con esa sensibilidad profunda y poética que te hace cuestionar la vida mientras contemplas las patatas, Vincent no se dio cuenta de que la pintura era su verdadera vocación hasta bien entrados los 30. Menudo talento para el dramatismo. Empezó con sombríos tonos tierra. ¿Alguien recuerda los comedores de patatas? Antes de pasar a colores tan vivos que te dejaban boquiabierto. En 1886 hizo las maletas y se fue a París, donde el impresionismo y los grabados japoneses lo impactaron como un rayo de inspiración. Rodeado de la enérgica pincelada de artistas como Monet y Toulouse-Lautrec, la paleta, antes turbia, de Vincent explotó en amarillos, azules, verdes y pinceladas tan audaces que uno pensaría que pintaba con un pararrayos. Durante esta etapa electrizante pintó autorretrato con sombrero de paja, una mirada tan intensa que podría cocinarte la cena. Pero bajo su brillantez luchaba contra una soledad aplastante. Así que, en busca de paz y quizás un clima más favorable, se mudó al soleado sur de Francia en 1888. Allí creó leyendas, los girasoles, la casa amarilla y terraza de café por la noche.
convirtió la vida cotidiana en una divina terapia del color. Incluso intentó la idea de la comuna de artistas con su colega pintor Paul Gauguin. Adelanto, terminó también como un reality show con compañeros de piso, culminando en el infame incidente de la oreja. Esto marcó el inicio del periodo más difícil de la vida de Vincent, quien ingresó voluntariamente en el manicomio de Saint-Paul-de-Moselle en 1889. Pero incluso allí, su brillo no se atenuó, explotó en el cielo nocturno. La noche estrellada emergió, no solo como una pintura, sino como una vibrante sinfonía emocional. Las estrellas brillan, el cielo danza, y una aldea soñolienta observa en silencio cómo el cosmos se despliega en lo alto. Es una pintura, sí, pero también una confesión, una esperanza, un desamor y un milagro. A pesar de todo, volcó su alma en cartas a su hermano Theo, anhelando calma, incluso mientras su pincel perseguía las tormentas de la belleza y el dolor. En 1890 se mudó a Auvers-sur-Oise, donde produjo más de 70 pinturas en tan solo unos meses. Su creatividad se había desbocado. Sus colores se volvieron más intensos, sus pinceladas más urgentes. En Trigal con cuervos hay una mezcla inquietante de gloria y dolor, como si el mismo cielo presentiera lo que se avecinaba. El 27 de julio de 1890, Vincent sufrió una herida de bala en circunstancias misteriosas. Murió 2 días después, con Theo a su lado. ¿Sus últimas palabras? La tristeza durará para siempre. Apenas vendió unas pocas obras en vida. ¿Y ahora? Es uno de los artistas más célebres de la historia. Su legado no solo está en las galerías, sino en cada alma lo suficientemente valiente como para sentir profundamente y soñar en color. Como dijo una vez Vincent, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el coraje de intentar nada? Su vida fue un largo y hermoso intento de capturar emociones en pintura, de hacernos sentir, de mostrarnos el mundo a través de su visión ardiente e inquebrantable. Y ahora, querido viajero de noches estrelladas, déjate llevar por los sueños, impregnado de su pasión. Deja que el espíritu de Vincent te guíe por un universo donde incluso la tristeza brilla con belleza. Ahora cambia el lienzo. Adentrémonos en el mundo suave y brillante de otro mago del pincel, Claude Monet, el creador de luz original y padre del impresionismo. Cierra los ojos y pasea por campos de flores silvestres. Respira la niebla de las mañanas y contempla los dorados atardeceres fundirse sobre los relucientes estanques. Este es el universo visto a través de los ojos de Monet. Fluido, brillante y en constante cambio. Nacido el 14 de noviembre de 1840 en París, Claude creció en Le Havre, un pueblo costero donde el cielo era cambiante y las olas tenían sus propios estados de ánimo. La naturaleza fue su primera y favorita maestra. Mientras su padre esperaba que se uniera al negocio familiar de comestibles, ¡qué horror! El talento de Claude para capturar la luz tenía otros planes. A los 16 años, abandonó la escuela para perseguir a su musa con el pincel, estudiando con los grandes de la época. En 1862 se mudó a París y se relacionó con otros artistas que rompían las reglas, artistas cansados de la rígida pintura académica y que querían mostrar la vida tal como era, desordenada, radiante y llena de luz. En 1874, la pintura de Claude, Impresión, Amanecer, se estrenó en una exposición. Un crítico se burló de la impresión y pensó que era una broma. La broma es para él. Ese insulto de pasada se convirtió en el nombre de todo un movimiento, el impresionismo. Monet y su grupo de rebeldes creativos dejaron de lado el realismo.
y en su lugar capturaron instantes fugaces, un destello en el río, un destello de niebla, la neblina dorada justo antes del anochecer. Pintaron lo que parecía real, no solo lo que parecía real. Sus pinceladas eran sueltas, sus colores oníricos, su objetivo simple: convertir lo ordinario en extraordinario. Y lo hicieron. Oh, cómo lo hicieron. Así que esta noche, deja que tus sueños fluyan suavemente por el luminoso mundo de Claude. Deja que los reflejos ondulen, los pétalos se desplacen y la luz baile a tu alrededor. Déjate llevar en compañía de quienes se atrevieron a pintar no solo lo que vieron, sino también lo que sintieron. Duerme bien, sueña en grande y mantén tu corazón abierto a los colores del mundo. En 1883, Monet encontró un remanso de paz en un pequeño pueblo donde convirtió su jardín en una obra maestra de color y vida, un lugar lleno de sauces llorones, un puente japonés e inspiración inagotable. Su hogar se convirtió en su santuario creativo y la luz siempre cambiante que lo rodeaba fue una musa constante. El pincel de Monet no descansaba mientras observaba meticulosamente cómo la luz del día transformaba el paisaje en diferentes momentos, creando su famosa serie de nenúfares que abarcó las últimas décadas de su vida. Cada lienzo se convertía en una sinfonía de colores, reflejos y momentos congelados en el tiempo. No era solo pintar, era como capturar la esencia misma de la emoción en cada pincelada. Pero Monet no había terminado con su obsesión. Entre 1892 y 1894 se obsesionó con pintar una catedral, una y otra vez, bajo todo tipo de luz. Día tras día, capturaba los matices cambiantes del sol mientras jugaba con la piedra antigua. Desde el suave resplandor de la mañana hasta los intensos tonos del atardecer, Monet demostró que la luz nunca es estática. Ningún momento es igual. Sus pinturas cambiaron literalmente nuestra forma de ver la luz, el color e incluso el tiempo mismo. En sus últimos años, Monet sufrió cataratas que le nublaron la vista y alteraron su percepción del color, pero su ímpetu nunca disminuyó. Sus pinturas se volvieron más cálidas, casi oníricas. A pesar de su visión deteriorada, continuó persiguiendo el sol, negándose a dejar que la oscuridad lo dominara. Una vez dijo: «Sigo persiguiendo el sol». Puede que la visión de Monet se desvaneciera, pero su pasión nunca lo hizo. Falleció en 1926 a la edad de 86 años, dejando un legado que cambiaría para siempre el mundo del arte. Su casa y sus jardines en el pueblo siguen siendo un lugar de peregrinación para los amantes del arte, y sus nenúfares siguen reconfortando el alma de cualquiera que tenga la suerte de contemplarlos. Monet no solo pintó, nos brindó una nueva forma de ver el mundo, un mundo que abrazaba la imperfección, el movimiento y la belleza fugaz de los momentos más sencillos de la vida. Así que al despedirnos del mundo de Monet, echemos un último vistazo a esos reflejos brillantes, los suaves azules y amarillos dorados y esas pinceladas que capturaron más que paisajes, capturaron sentimientos. Monet dijo una vez: «Mi jardín es mi obra maestra más hermosa», y de hecho florece para siempre en los corazones de los soñadores. Ahora hablemos de otra leyenda, Frida Kahlo, la pintora de la pasión, el dolor y la autoexpresión. Adéntrenos en el mundo audaz y profundamente personal de esta artista pionera, cuya vida fue tan colorida y caótica como sus lienzos. Con cada pincelada, Frida transformó la agonía en arte, transformando su sufrimiento en fuerza y creando un mundo donde la belleza y el dolor se fundían en una misma armonía.
Nacida en 1907 en un pequeño pueblo de México, Frida vivió en una casa que más tarde se conocería como la Casa Azul. Pero desde el principio, la vida no fue fácil. A la tierna edad de 6 años, contrajo polio, dejándola con una cojera permanente. Pero fue a los 18 años que su vida dio un giro surrealista. Un devastador accidente de autobús le destrozó el cuerpo, fracturándole la columna vertebral, la pelvis, las costillas y las piernas. Postrada en cama durante meses, Frida encontró consuelo en la pintura. Con un espejo apoyado sobre su cama, se convirtió en su propio modelo. Una vez dijo: «Me pinto porque a menudo estoy sola y soy el modelo que mejor conozco». El dolor se convirtió en su compañero constante, pero en lugar de silenciarla, le dio una voz poderosa. Su arte era crudo, sin filtros y profundamente autobiográfico. Mientras otros artistas de su época pintaban grandes murales, Frida pintó retratos íntimos y emotivos, impregnados de simbolismo, cultura mexicana y narrativa personal. Su obra era una fusión de folclore indígena, surrealismo y su propia historia problemática. A través de piezas como Las dos Fridas y Autorretrato con collar de espinas y colibrí, Frida reveló sus luchas emocionales y físicas, explorando temas de amor, pérdida e identidad con una honestidad intrépida. La tumultuosa relación de Frida con Diego Rivera, su igual artístico y una de las historias de amor más famosas de la historia del arte, fue nada menos que dramática. Diego, 20 años mayor que ella, era tan famoso por su arte como por su pasión por las mujeres. Su matrimonio estuvo lleno de devoción, infidelidad, admiración y desamor. Sin embargo, a pesar de la traición, Diego siguió siendo el mayor apoyo de Frida. Juntos, viajaron entre México y Estados Unidos, inmersos en la política, el arte y la revolución. Aún así, el corazón de Frida siempre anheló México. Una vez dijo: «No estoy enferma, estoy rota, pero soy feliz de estar viva mientras pueda pintar». Su amor fue complejo, a veces destructivo, pero estuvo siempre ligado a su trayectoria artística. Incluso después de su divorcio y posterior nuevo matrimonio, Frida nunca dejó de amar a Diego y escribió: «Te amo más que a mi propia piel». El cuerpo de Frida nunca sanó del todo. Se sometió a innumerables cirugías, con la columna vertebral sujeta por corsés metálicos y las piernas vendadas para siempre. Pero Frida se negó a que su dolor la definiera. Cada golpe, cada cicatriz, cada roce con el sufrimiento se convirtió en parte de su obra maestra única. Su arte, al igual que su vida, era un testimonio de supervivencia, de fuerza y del poder de convertir el dolor en belleza. Frida Kahlo, el arte de convertir el dolor en poder. Frida no se sumió en su sufrimiento, lo pintó. En la columna rota se yergue sola, con el torso abierto, revelando no una columna vertebral, sino una columna desmoronada. Los clavos se le clavan en la piel, pero su rostro, tranquilo, estoico, no implora compasión, exige ser vista. Cuando su cuerpo falló, su arte se alzó. A través de colores intensos, visiones surrealistas y una emoción cruda y desbordante, Frida transformó la agonía en arte. No ocultó su dolor, lo plasmó en lienzo y lo hizo gritar. A pesar de todo, eligió vestirse con la ropa tradicional tehuana, adornada con flores brillantes y joyas llamativas. Un lienzo viviente de orgullo cultural y rebeldía. Su sufrimiento era real, pero su espíritu, inquebrantable. A medida que su salud empeoraba, su voz política se intensificó, abrazando el comunismo y aferrándose con fervor a sus raíces mexicanas. Siguió pintando, incluso mientras su cuerpo pedía descanso. En su última exposición,
En 1953 apareció postrada en una cama de hospital, frágil de cuerpo, pero nunca de espíritu. Esa noche la fragilidad se desvaneció y Frida triunfó. En las últimas páginas de su diario garabateó palabras que aún resuenan con fuerza. Pies, ¿para qué los necesito si tengo alas para volar? Desafiante hasta el final, su arte nunca flaqueó. Un año después, el 13 de julio de 1954, falleció a los 47 años. Sus últimas palabras: espero que la partida sea feliz y espero no volver jamás. Pero ella regresó una y otra vez en cada pincelada. Echa un último vistazo a sus intrépidos retratos, sus flores florecientes, sus cicatrices convertidas en historias. Pinto flores para que no mueran, dijo, y por eso sigue viva. Frida no es solo una artista, es una revolución en cintas y pigmentos, un símbolo de creatividad inquebrantable, resiliencia y pasión. Su obra susurra a los quebrantados, recordándoles: el dolor puede florecer en belleza. Incluso los huesos destrozados pueden desarrollar alas. Así que esta noche sueña con color, sueña con valentía. Deja que el espíritu de Frida pinte tus sueños con valentía. Georgia O'Keeffe, el susurro del desierto y el rugido de la flor. Y ahora, acompáñenos a pasear por la vasta y resonante belleza del mundo de Georgia O'Keeffe, donde el desierto respira y las flores se extienden lo suficientemente altas como para hablar. Nacida el 15 de noviembre de 1887 en los vastos cielos de Wisconsin, Georgia no veía el mundo en cajas cerradas y ordenadas. Para ella, todo fluía. Las formas se fundían, los colores transmitían emociones. De niña, se perdía en campos abiertos, absorbiendo con su imaginación el apacible drama de la naturaleza. Estudió en todas las escuelas adecuadas, pero las viejas reglas la aburrían. ¿Perspectiva? Bah, realismo, aburrimiento. Georgia no quería pintar cómo eran las cosas, quería pintar cómo se sentían. Entran dibujos a carboncillo con remolinos. Llamaron la atención de cierto galerista con cámara en mano. Él vio su genio, expuso su obra y, ¿quién lo diría?, se enamoró perdidamente. Ella también. Se mudó a Nueva York, intercambió ideas y afecto, y bajo su apoyo floreció. Su arte oscilaba entre la abstracción y la naturaleza, onírico pero preciso. Luego llegaron las flores, imponentes, sonrojadas, radiantes. Pétalos en miniatura que se tragaban el lienzo e hipnotizaban a los críticos. Algunos las vieron como símbolos sensuales. Georgia puso los ojos en blanco. «Pinto lo que veo», dijo. «Pinto lo que siento». Pero fue el suroeste lo que realmente le robó el corazón. En 1929 llegó a Nuevo México y nunca miró atrás. El desierto, esos acantilados abrasadores, cráneos desteñidos por el sol y cielos que cambiaban de humor a cada minuto, se convirtió en su santuario. No lo veía como algo árido, veía movimiento, espíritu, vida. Sus famosos cráneos de vaca no eran mórbidos, eran monumentos. Sus mesetas no estaban vacías, eran eternas. Encontró poesía en los huesos y pintó el silencio más fuerte que el ruido. Con el tiempo, hizo de Nuevo México su hogar definitivo. El rancho fantasma, azotado por el viento y bañado por el sol, se convirtió en su reino. Allí pintaba desde el amanecer hasta la salida de la luna, con el viento, las rocas y alguna que otra lagartija como únicos compañeros. Georgia no solo irrumpió en el club de chicos del arte moderno, sino que lo desbarató por completo. Se negó a que la encasillaran ni la embellecieran. Vivió a su manera, saboreando la soledad y pintando el alma desnuda de la tierra. Incluso cuando su vista se desvanecía, su creatividad seguía viva. Se dedicó a la escultura, exploró nuevos materiales
y siguió creando magia. Georgia O'Keeffe no solo pintó el mundo, sino que reinventó nuestra percepción del mismo. Su arte susurra entre los pétalos y grita desde las paredes del cañón. La belleza está en todas partes, especialmente en los lugares que otros pasan por alto. Así que esta noche, deja que su espíritu te guíe por las arenas del desierto y entre flores que se abren. Sumérgete en su visión, audaz, salvaje e infinitamente viva. Dulces sueños, viajero de colores y huesos. Su pasión por el arte era inquebrantable, al igual que su amor por la naturaleza. Como dijo una vez, ver lleva tiempo. A través de su arte, invitó al mundo a ver de verdad, a relajarse, a sentir, a sumergirse en la sencilla pero profunda belleza del mundo que nos rodea. Bien entrada la década de los 90, siguió pintando, con su legado ya consolidado como una de las pintoras modernistas más influyentes de todos los tiempos. Falleció en 1986 a los 98 años, dejando tras de sí una obra que cambió para siempre nuestra percepción de la naturaleza, la forma y el color. Sus flores siguen floreciendo en las paredes de los museos, sus paisajes desérticos aún rebosan vida, y su espíritu, independiente, intrépido y profundamente conectado con el mundo, perdura en cada pincelada que dejó. Al concluir nuestro recorrido por su mundo, dediquemos un último momento a contemplar los delicados pliegues de sus flores, los intensos tonos de sus desiertos y el cielo que se extiende infinitamente sobre nosotros. Una vez, dijo, descubrí que podía expresar con color y formas cosas que no podía expresar de otra manera. Y así habló a través de sus pinturas, narrando historias de soledad, resiliencia y un profundo amor por la tierra. Esta noche, deja que el espíritu de esta artista visionaria llene tus sueños con vastos paisajes abiertos, suaves pétalos y la serena fuerza de una mujer que vio el mundo en color y luz. Dulces sueños, querida viajera de horizontes pintados. Ahora, deambulemos por los sinuosos pasillos de la historia y la ciencia para explorar la vida de un hombre que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Cierren los ojos y dejen que la reconfortante historia de Albert Einstein se desarrolle como una apacible sinfonía de descubrimiento. La chispa del genio a menudo se encuentra en los lugares más discretos. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la tranquila ciudad de Ulm, Alemania. Su infancia fue bastante común en muchos sentidos, llena del sonido del piano de su madre y el zumbido de las máquinas del taller de su padre. Su padre, Hermann, era ingeniero eléctrico, mientras que su madre, Pauline, alimentó el amor de Albert por la música. Pero Albert era diferente. De pequeño era lento para hablar, tanto que su familia temía que algo anduviera mal. Pero esos primeros silencios no eran signos de confusión, sino de profunda contemplación. Lo apodaron el bobo por su naturaleza soñadora y su tendencia a soñar despierto durante horas. A los 5 años ocurrió algo mágico. Su padre le regaló una brújula sencilla y Albert quedó fascinado. No entendía cómo la aguja siempre apuntaba al norte, como si una fuerza invisible la guiara. Este momento desencadenó una obsesión que lo atormentó toda la vida con los misterios del universo. La escuela no fue precisamente un camino de rosas para Albert. La rígida estructura y la memorización del sistema educativo alemán lo asfixiaban. Sus profesores a menudo lo tachaban de perezoso, desatento e irrespetuoso con la autoridad, pero lo que no veían era una mente joven que constantemente se preguntaba ¿por qué? A los 10 años, Albert descubrió libros que cambiarían su vida.
devoraba textos de matemáticas, física y filosofía. En casa, pasaba horas resolviendo problemas que superaban con creces los límites de su currículo escolar. Su tío, Jacob, contribuyó a nutrir su temprana pasión por el álgebra, y para cuando llegó a la adolescencia, su familia se mudó a Suiza, donde Albert asistió a una escuela más progresista en Zúrich. Fue allí donde su vena rebelde se transformó en una profunda pasión por la ciencia. En 1896, Albert se matriculó en la Politécnica Federal Suiza de Zúrich, una prestigiosa institución conocida por haber formado a algunos de los mejores científicos de Europa. Pero incluso allí, Einstein tuvo dificultades. Las clases formales lo aburrían y a menudo faltaba a clase para estudiar por su cuenta. Sus profesores lo consideraban indisciplinado y difícil, pero entre bastidores, Albert tramaba algo extraordinario. Pasaba las noches resolviendo problemas, leyendo artículos científicos y carteándose con sus compañeros. Se enamoró perdidamente de la física, en particular de las obras de Isaac Newton y James Clerk Maxwell. A pesar de su enfoque poco convencional del aprendizaje, se graduó en 1900 con un diploma de profesor. ¿Pero ofertas de trabajo? No tanto. Durante un tiempo vivió en relativa oscuridad, realizando trabajos ocasionales de tutoría para sobrevivir. Luego, en 1902, consiguió un trabajo como administrativo en la Oficina Suiza de Patentes, en Berna. Aunque el trabajo pudiera parecer aburrido, era perfecto para Einstein. Le proporcionaba estabilidad financiera, mínima supervisión y, lo más importante, mucho tiempo para pensar. De día revisaba solicitudes de patente, de noche se adentraba en los misterios del universo. Llegó 1905, el año milagroso. En tan solo 12 meses, Albert publicó 4 artículos pioneros que transformaron la física moderna. Uno de ellos, sobre el efecto fotoeléctrico, demostró que la luz se comporta no solo como onda, sino también como partículas llamadas fotones. Este artículo le valió el Premio Nobel de Física en 1921 y sentó las bases de la mecánica cuántica. También exploró el movimiento browniano, explicando cómo las partículas suspendidas en un fluido se movían aleatoriamente, lo que demostró la existencia de átomos y moléculas. Fue un año que cambiaría para siempre nuestra percepción del mundo. En el alocado mundo de la física existió un tipo que básicamente redefinió la realidad misma, sin siquiera haber estudiado en la universidad. ¿Quién era este mago de la sabiduría?, te preguntarás. Nada menos que el tipo que hizo que Einstein pareciera una cara más entre la multitud. Con un don para pensar de forma innovadora, este tipo se atrevió a desafiar la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Ahora, hablemos de una de sus creaciones más famosas, la teoría de la relatividad especial. Imagina un mundo donde el espacio y el tiempo no son algo rígido y predecible, sino más bien como tu señal de Wi-Fi, flexibles y totalmente dependientes de dónde te encuentres. Sí, eso es lo que se le ocurrió a este hombre. Incluso inventó la icónica ecuación, E igual a mc al cuadrado. Ya sé, suena a truco de magia, ¿verdad? Pero no, es solo el plano que muestra cómo la energía y la masa son como bloques de Lego intercambiables. Uno puede transformarse en el otro. Este concepto no solo nos confundió, sino que influiría en la ciencia nuclear e incluso cambiaría el curso de la historia. Así que, naturalmente, el mundo científico se volvió completamente loco.
¿Cómo podía un discreto empleado de patentes, que ni siquiera tenía un trabajo universitario formal, revolucionar la física? Bueno, la respuesta era simple. Tenía una mente que vivía en un lugar donde lo imposible era solo un preludio. Donde otros veían reglas, él veía un campo de juego para nuevas ideas. Pero no olvidemos el drama de su vida personal. En 1903 se casó con una colega física y tuvieron 2 hijos. Todo parecía ir viento en popa hasta que la fama y el drama familiar se cruzaron. Su esposa, que luchaba contra la depresión, no pudo soportar el peso de su creciente reputación, así que en 1914 rompieron. Ella regresó a Zúrich con los niños y en 1919 terminaron oficialmente. Ese mismo año se casó con su prima, sin juzgar, ¿verdad?, quien lo apoyó hasta su muerte en 1936. A pesar de todos los altibajos, Einstein siguió siendo un padre dedicado, escribiendo cartas cálidas y emotivas a sus hijos, animándolos a perseguir su curiosidad como si fuera su propia búsqueda del tesoro. Entonces llegó su mayor logro, la teoría general de la relatividad. Esta le llevó casi 10 años de esfuerzo, pero cuando se materializó, lo destrozó todo. La idea de que la gravedad no era una fuerza que unía las cosas, sino una curvatura del espacio-tiempo. Sí, eso fue increíble. La gente era escéptica hasta que un eclipse solar en 1919 confirmó que la luz de las estrellas se curvaba alrededor del Sol, tal como Einstein había dicho. Y ¡zas!, de la noche a la mañana, este tipo se convirtió en una estrella del rock. Desde Estados Unidos hasta Japón, daba conferencias, estrechaba manos y enloquecía a la multitud, pero se mantuvo humilde, incluso bromeando con que su fama se debía más a su pelo salvaje que a su cerebro. La década de 1930, sin embargo, trajo un giro sombrío. Con el auge de un régimen particular en Alemania y dadas las raíces judías de Einstein, tuvo que irse de Europa en 1933. Encontró refugio en Estados Unidos, donde se incorporó a un instituto y se convirtió no solo en físico, sino en un humanitario de pleno derecho. Valiéndose de su fama, defendió la paz, los derechos civiles y el desarme nuclear. Curiosamente, firmó una carta advirtiendo sobre las armas nucleares, pero luego se arrepintió. Resultó que aquello de E igual a mc2 tenía un matiz nuclear que no le entusiasmaba demasiado. Y entonces, el 18 de abril de 1955, falleció el hombre que nos dio teorías que alteraban el tiempo y ecuaciones que cambiaron el mundo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas en alemán, pero como la enfermera no lo entendió, nunca sabremos cuáles fueron. ¿Y su cerebro? Sí, también lo estudiaron con la esperanza de descifrar el código de su genio. Pero, sinceramente, el verdadero legado fue la forma en que nos mostró que incluso las ideas más descabelladas surgen de preguntas sencillas y curiosas, y a veces de un poco de asombro. Así que, la próxima vez que mires al vacío, deja que su historia te recuerde que los grandes descubrimientos a menudo surgen de la pregunta ¿qué pasaría si...? Ahora retrocedamos en el tiempo hasta otro gigante del mundo de la curiosidad, Sir Isaac Newton. Nacido el 25 de diciembre de 1642 en un pequeño pueblo de Inglaterra, sus primeros años no estuvieron precisamente llenos de promesas de grandeza. Nacido prematuro, era tan frágil que la gente no creía que lo lograría. Sin embargo, aquí estamos hoy, hablando de él. Imagínese, la infancia de Newton estuvo marcada por la soledad. Su padre murió antes de que naciera, y su madre, quien se volvió a casar cuando tenía solo 3 años, lo envió a vivir con sus abuelos.
Esto dejó al joven Isaac un poco introvertido y, según algunos, un poco soñador. Pero eso no lo detuvo. Incluso de niño, la curiosidad de Newton era evidente. Su mente siempre estaba dando vueltas, haciéndose preguntas como ¿por qué esa manzana cae hacia abajo en lugar de lado? Sí, todos conocemos esa historia de la manzana. A medida que crecía, también lo hacía su genio. Y de ese genio, algunas de las teorías más alucinantes que tenemos hoy sobre el funcionamiento fundamental del universo. Este no era solo un hombre que veía caer manzanas, vio toda la sinfonía cósmica desplegarse. Guarde su asiento, porque el viaje de descubrimiento está a punto de volverse realmente salvaje. Una mirada breve y entretenida al tiempo, al universo y a un hombre que lo superó todo. En 1988, una mente brillante decidió que los misterios de los agujeros negros, el Big Bang y la propia estructura del tiempo no tenían por qué ser exclusivos de quienes visten batas de laboratorio. Así que escribió Breve Historia del Tiempo, un libro que tomaba estas ideas cósmicas y las explicaba de una manera que incluso el viajero promedio, privado de sueño, podía comprender. ¿El resultado? Un éxito de ventas internacional que convirtió a su autor en una superestrella de la ciencia, inspirando a millones a dejar de mirarse los cordones de los zapatos y empezar a preguntarse ¿qué demonios está sucediendo en la Tierra y más allá, en las estrellas? Pero no se conformó con un solo libro y un momento de fama. Oh, no. Esta mente siguió desafiando los límites de lo que creíamos posible. Se adentró en los orígenes del universo, jugó con la idea de las singularidades, piensen en agujeros negros, pero más aterradoras, e incluso exploró la posibilidad de que vivamos en uno solo de muchos universos, un auténtico buffet cósmico. Su obra desdibujó la línea entre la física y la filosofía, no solo preguntando cómo funciona el universo, sino atreviéndose a preguntarse ¿por qué existe? Música dramática. También tenía algunas reflexiones importantes sobre el futuro de la humanidad. ¿Inteligencia artificial? Posiblemente peligrosa, advirtió. ¿El planeta Tierra? No es una buena estrategia de supervivencia a largo plazo. Era un firme defensor de encontrar otro hogar entre las estrellas, por si acaso lo arruinábamos demasiado. Ahora bien, si te imaginas a un científico melancólico, encorvado sobre ecuaciones todo el día, piénsalo de nuevo. Este tipo tenía un sentido del humor pícaro. Aparecía en programas como Los Simpson y The Big Bang Theory, contando chistes con la misma naturalidad con la que explicaba los agujeros de gusano. En cierto momento, incluso organizó una fiesta para viajeros en el tiempo, después de que la fecha ya hubiera pasado. Lamentablemente, nadie vino, o tal vez simplemente llegaron con un retraso de unos siglos, como era de esperar. En lo personal, la vida no fue nada fácil. En 1995, tras años de tensión, debido a la enfermedad, la fama y, simplemente, a la naturaleza humana, él y su primera esposa se separaron. Más tarde se casó con una enfermera, pero eso tampoco duró. A pesar de todo, mantuvo una profunda conexión con sus hijos, Lucy, Robert y Tim, quienes lo describieron no solo como un genio, sino como un padre cariñoso y divertido. Su influencia trascendió con creces la ciencia. Siendo una persona con una discapacidad grave, se convirtió en un símbolo mundial de lo que se puede lograr cuando la determinación y la curiosidad se unen. Demostró al mundo que una voz, independientemente de cómo se exprese, aún puede resonar en el cosmos. Y entonces llegó el capítulo final. El 14 de marzo de 2018, sí,
la misma fecha del cumpleaños de Albert Einstein, falleció en paz a los 76 años. El mundo se detuvo. Un hombre que había expandido nuestra visión del universo y los límites del espíritu humano se había ido. Pero no había sido olvidado. Ahora descansa en la abadía de Westminster, cerca de figuras como Isaac Newton y Charles Darwin. No está mal, ¿verdad? Así que mientras te quedas dormido esta noche, deja que su historia te recuerde. El universo es vasto, tu curiosidad es válida y tu imaginación podría ser la fuerza más poderosa que tienes. Una vez dijo, recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Un buen consejo de alguien que comprendía el cosmos mejor que la mayoría. Dulces sueños, observadores de estrellas. Ahora, dejémonos sorprender por el genio. La electrizante historia de Nikola Tesla. Es hora de subir el voltaje de nuestro cuento antes de dormir, porque llega un hombre que prácticamente rebosaba de genialidad. Nikola Tesla, el mago eléctrico cuya mente rebosaba de ideas muy adelantadas a su tiempo. Nacido precisamente a la medianoche del 10 de julio de 1856, durante una tormenta eléctrica nada menos, porque, claro, la había. El pequeño Nikola llegó al mundo con un encanto especial. La partera, entre asombro y terror, supuestamente declaró: «Este niño será un niño de luz». Alerta de spoiler, tenía toda la razón. La infancia de Tesla fue una curiosa mezcla de lo sagrado y lo científico. Su padre, sacerdote y poeta, quería que se uniera al clero. Su madre, sin embargo, era una inventora autodidacta que creaba aparatos en su tiempo libre y le transmitió su pasión por la mecánica. ¿Adivina cuál de sus padres tuvo mayor influencia? Para cuando la mayoría de los niños intentaban no comer pegamento, Tesla memorizaba libros enteros, resolvía ecuaciones mentalmente por diversión e imaginaba máquinas complejas con todo lujo de detalles, sin escribir nada. Y cuando no estaba diseñando mentalmente el futuro, paseaba por el campo, maravillándose con la naturaleza como un elfo inventor poético. Su educación oficial comenzó localmente, pero fue en la Escuela Politécnica de Graz, Austria, donde todo despegó. Allí, Tesla descubrió su pasión por la ingeniería eléctrica y empezó a trasnochar experimentando con máquinas, mientras todos los demás soñaban con ovejas o escalopes. Una de sus primeras obsesiones, la corriente alterna, CA. En aquel entonces, el mundo funcionaba principalmente con corriente continua, CC, que era básicamente el modelo T de la electricidad. Tesla echó un vistazo a la CC y dijo, podemos hacerlo mejor. Imaginó un mundo alimentado por CA, más rápido, más barato, más eficiente, algo revolucionario. Naturalmente, esto lo puso en una situación de conflicto con el mayor fan de la CC, un magnate bigotudo conocido por sus bombillas y su ego. A pesar de su innegable brillantez, Tesla no siempre congenió con el mundo académico. A menudo chocaba con sus profesores, frustrado por su incapacidad para seguirle el ritmo a su imaginación. Finalmente, abandonó la escuela antes de obtener un título. Pero ¿quién necesita un diploma cuando su cerebro está ocupado inventando el futuro? Así que la próxima vez que enciendas una luz, cargues tu teléfono o pienses en algo inalámbrico, envía una chispa de gratitud a Nikola Tesla, el hombre que convirtió las tormentas eléctricas en inspiración y soñó con alimentar el planeta con puro ingenio. Ahora cierra los ojos e imagina un mundo donde la electricidad danza en el aire, las ideas viajan sin cables y los sueños de un hombre iluminan el cielo. Ese era el mundo de Tesla y por suerte para nosotros, aún vivimos en él. Duerme bien, no dejes que el voltaje te muerda. Una breve historia del genio.
En 1988, un físico brillante decidió explicar los secretos del universo al resto de los mortales. ¿El resultado? Un librito titulado Breve Historia del Tiempo. No era una lectura típica para antes de dormir. Abordaba los agujeros negros, el Big Bang y la naturaleza misma del tiempo. Y sin embargo, de alguna manera, se convirtió en un fenómeno mundial. De repente, millones de personas que no habían tocado un libro de ciencias desde el instituto se preguntaban qué ocurre cuando las estrellas colapsan o qué es realmente el tiempo. Este pionero cósmico no se detuvo ahí. No, dedicó su vida a investigar las preguntas más descabelladas imaginables. ¿De dónde surgió el universo? ¿Qué es exactamente una singularidad? ¿Existen universos paralelos donde todos tengamos cortes de pelo más molones? Su trabajo no era solo física, bordeaba la filosofía, preguntándose no solo cómo funciona el universo, sino por qué siquiera existe. También fue una especie de adivino para la humanidad. Nos advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial sin control. Básicamente, dijo: no dejen que los robots nos engañen, e instó a los humanos a empezar a preparar sus maletas para Marte, porque la Tierra podría no tener garantía de permanencia. A pesar de su reputación de genio cósmico, tenía una vena traviesa. Aparecía en comedias, intercambiaba chistes con personajes de dibujos animados y, una vez, organizó una fiesta para viajeros del tiempo, sin contárselo a nadie hasta después. Spoiler: no apareció nadie del futuro. ¡Qué grosería! Pero fue un homenaje irónico a su obsesión de toda la vida con el tiempo. Su vida personal no fue solo fantasía y ecuaciones. Su primer matrimonio terminó tras años de tensión, en gran parte debido al peso de la enfermedad y la fama. Más tarde se casó con su enfermera, pero ese capítulo también se cerró. A pesar de todo, mantuvo una profunda conexión con sus hijos, Lucy, Robert y Tim, quienes a menudo lo describían como un padre con un ingenio agudo y un gran corazón. Su impacto trascendió con creces las conferencias de física y los libros superventas. Como alguien que vivió con una discapacidad física grave, se convirtió en un símbolo mundial de resiliencia. Demostró que un cuerpo puede flaquear, pero la mente puede volar a través de las galaxias. El 14 de marzo de 2018, nada menos que el cumpleaños de Einstein, falleció en paz a los 76 años. El mundo perdió a una de sus mentes más brillantes, pero la luz que dejó aún brilla. Fue enterrado en la abadía de Westminster, junto a Newton y Darwin, un barrio ideal para un hombre que reescribió las reglas de la realidad. Legado entre las estrellas. Así que esta noche, mientras te recuestas y contemplas el techo, o mejor aún, las estrellas, recuerda su consejo. Mira hacia arriba. Sé curioso. Maravíllate. Hazte las grandes preguntas, incluso si las respuestas están a años luz de distancia. Porque en un universo lleno de misterio, tal vez, solo tal vez, estás a una pregunta de tu propio gran descubrimiento. Dulces sueños, observadores de estrellas. Nikola Tesla, el hombre que desencadenó el futuro. Ahora pasen página, literal o figurativamente, y conozcan a un hombre cuyo cerebro generó más voltaje que una tormenta eléctrica. Nikola Tesla, el soñador eléctrico, el mago del cable. Nació el 10 de julio de 1856, durante una tormenta de medianoche tan dramática que podría haber tenido su propia banda sonora. La partera, impresionada por la teatralidad, declaró: «Este niño será un niño de luz». Alerta de spoiler, lo clavó. Tesla creció en un hogar que era en parte biblioteca, en parte laboratorio, en parte iglesia.
Su padre era sacerdote y poeta, mientras que su madre era una genio de la ingeniería desconocida que construía aparatos en su tiempo libre. La joven Nicola absorbió tanto lo espiritual como lo científico, además de mucha electricidad. La palabra superdotado no lo describe. De niño podía memorizar libros enteros, resolver problemas matemáticos descabellados mentalmente y ensamblar máquinas mentalmente antes del desayuno. Pero no era todo cerebro. Le encantaban los largos paseos por la naturaleza, charlar con los pájaros, observar el fluir de los ríos y dejar que las ideas brotaran bajo las estrellas. Comenzó su trayectoria académica en escuelas locales, pero fue en la Escuela Politécnica de Austria donde realmente brilló, tanto literal como metafóricamente. Se emborrachaba con física como si fuera su serie favorita de Netflix y jugaba con máquinas eléctricas hasta que las paredes brillaban. Los profesores se quedaban atónitos con su capacidad para ver dispositivos en su cabeza, rotándolos mentalmente como si fueran modelos 3D. Entonces llegó su gran pasión, la corriente alterna, CA. En una época en la que la corriente continua, CC, reinaba y su mayor fanático tenía un ego enorme, Tesla se atrevió a pensar de forma diferente. Creía que la CA podía transportar la electricidad a mayor distancia, más rápido y con mayor seguridad. El mundo simplemente no estaba preparado para ese tipo de energía. Todavía. Tesla no terminó su carrera. Las reglas y la rutina no eran lo suyo, pero ya estaba repleto de ideas que iluminarían las ciudades y sacudirían los cimientos de la vida moderna. Y ahí, querido lector, es donde el voltaje realmente comienza a aumentar. ¿Te gusta esta personalidad? En 1988, cierto genio icónico lanzó un pequeño libro bomba titulado Breve Historia del Tiempo. Y no era lectura para dormir, a menos que soñaras con agujeros negros, el Big Bang, o te preguntaras por qué el tiempo avanza en lugar de ir de lado. No era un libro de texto de ciencias cualquiera. Era cosmología en lenguaje sencillo, con la justa dosis de ingenio para hacerte sentir más inteligente por intentarlo. El resultado: un éxito de ventas internacional instantáneo. Personas de todo el mundo se encontraron de repente contemplando las estrellas, no solo por el romance, sino para preguntarse: ¿un momento? ¿Qué es una singularidad? A lo largo de su carrera, este mago cósmico no se limitó a explicar el espacio-tiempo como si fuera una conversación de sobremesa, sino que continuó redefiniendo los límites del mapa científico. Abordó los orígenes del universo, se adentró en el misterioso núcleo de los agujeros negros y contempló seriamente la idea de universos paralelos, sí, como ese en el que eres un astronauta estrella. Su trabajo no se limitaba a la física, bordeaba la filosofía, preguntándose no solo cómo funciona el universo, sino también por qué existe. Pero no se quedó siempre con la cabeza en las estrellas. También tenía los pies en la tierra en cuanto al futuro de nuestra especie. Dio la voz de alarma sobre la inteligencia artificial, con toda la seriedad de un profeta cósmico, y dio a la humanidad un empujoncito no tan suave para que empezara a pensar a largo plazo, como el de una colonia interplanetaria. Si queríamos sobrevivir como especie, creía, más nos valía empezar a preparar el equipaje para Marte. A pesar de ser una leyenda de la ciencia, nunca fue demasiado arrogante para provocar risas. Aparecía en programas de televisión, contando chistes y burlando a personajes de dibujos animados. Una vez, organizó una fiesta para viajeros del tiempo. Envió las invitaciones después del evento, por supuesto, solo para ver quién asistía. Spoiler, nadie lo hizo.
Pero bueno, fue un experimento divertidísimo de etiqueta temporal. En lo personal, la vida no fue nada fácil. Su primer matrimonio finalmente se derrumbó bajo la presión de la fama, la enfermedad y, bueno, su condición de físico teórico, con una opinión sobre todo, desde los agujeros de gusano hasta el destino de la humanidad. Se volvió a casar, esta vez con su enfermera, pero ese capítulo también terminó. A pesar de todo, siguió siendo un padre dedicado y cariñoso con sus 3 hijos, quienes a menudo lo describían no solo como brillante, sino también como cálido, divertido y lleno de encanto. No solo era un símbolo de intelecto, se convirtió en un ícono de la perseverancia. Vivir con una enfermedad debilitante no le impidió convertirse en uno de los pensadores más influyentes de su época. Utilizó su plataforma para defender los derechos de las personas con discapacidad, demostrando que el cuerpo puede ralentizarte, pero ¿la mente? Tu mente aún puede superar la velocidad de la luz. El 14 de marzo de 2018, exactamente 139 años después del nacimiento de Einstein, este sabio astronómico abandonó pacíficamente la Tierra a los 76 años. El mundo lloró su pérdida, pero el universo acababa de ganarse un guía turístico excepcional. Fue enterrado en la abadía de Westminster, acurrucado cerca de Newton y Darwin, una sala VIP para las mentes más brillantes de la historia. Y ahora, mientras te sumerges en tu propio universo de sueños, recuerda sus palabras. Mira las estrellas, no tus pies. Sé curioso. Maravíllate. Deja que tu mente divague por las galaxias, porque en algún lugar, allá afuera, las respuestas podrían estar esperándote. Ahora, ¿estás listo para electrificarte? Hablemos de un hombre que podría haber alimentado tu imaginación con tan solo un rayo y un sueño. Un hombre que nació literalmente en medio de una tormenta, como la forma en que el universo anuncia: abróchense los cinturones, humanidad. A la medianoche del 10 de julio de 1856, en un pequeño pueblo que ahora forma parte de Croacia, el cielo se iluminó y el mundo también, porque ese fue el momento en que llegó Nikola Tesla. Según la tradición familiar, la partera vio el rayo y declaró: «Este niño será un hijo de luz». Alerta de spoiler, lo clavó. Tesla creció en un hogar donde la mente y el espíritu se valoraban por igual. Su padre era sacerdote y poeta, sí, ambos, y su madre, aunque nunca recibió educación formal, era básicamente una genio del bricolaje. Inventaba aparatos, herramientas y probablemente la versión del siglo XIX de una casa inteligente. Ella llenó de asombro la joven mente de Tesla, y él la consideraba la chispa original de su pasión inventiva. De niño, Tesla era un banco de memoria andante, fascinado por todo. Podía recitar libros, resolver matemáticas complejas mentalmente e inventar máquinas con una precisión asombrosa. Pero no todo eran números y cables. También le encantaba pasear por la naturaleza, observar el fluir de los ríos, el vuelo de los pájaros y, probablemente, pensar: ¿podría mejorar eso? Empezó sus estudios en la localidad, pero la verdadera magia surgió en Austria, en la Escuela Politécnica. Allí, Tesla devoró la ciencia como un hambriento en un buffet. Se pasaba la noche en vela jugando con aparatos eléctricos, como suele ocurrir, dejando a sus profesores perplejos ante cómo podía crear diseños en su mente sin un solo diagrama. Una de sus mayores obsesiones, la corriente alterna. Sí, la corriente alterna, CA, la que mantiene la nevera fría y el teléfono cargado. En aquel entonces, todos estaban fascinados con la corriente continua, CC, liderados por cierto rival con un ego desmesurado.
Pero Tesla vio las deficiencias de la CC y soñó con una mejor manera de transportar energía a largas distancias. Su visión de la CA acabaría electrificando el mundo moderno, literalmente. Tesla no era precisamente un seguidor de reglas, tenía un don para desafiar a la autoridad, dejar la escuela antes de graduarse y dedicarse por completo a sus ideas. Sus métodos eran a menudo extraños, a veces arriesgados, pero innegablemente brillantes. No solo soñaba en grande, sino que soñaba con cosas raras y maravillosas, lo que lo convirtió en la estrella de rock definitiva del mundo científico. Así que esta noche, al cerrar los ojos y dejar que el sueño te absorba, imagina aquella noche de relámpagos de 1856 y al niño que creció domando la electricidad como si fuera una mascota. Deja que tus sueños vibren con voltaje, porque en algún lugar de los ecos del tiempo, la mente de Tesla sigue vibrando, y quién sabe, quizás esté esperando a que alguien como tú recoja la chispa. En 1884, un genio desgarbado desembarcó en Nueva York con solo una carta de recomendación, una maleta llena de sueños y el pelo de un hombre que acababa de luchar contra un rayo. Ese hombre era Nikola Tesla. Recién llegado, consiguió trabajo con nada menos que Thomas Edison, el rey reinante de todo lo eléctrico y la personificación humana de una oficina de patentes. Edison era un hombre práctico. Si no funcionaba para la hora de cenar, no valía la pena inventarlo. Tesla, en cambio, era de los que miraban al cielo y veían electricidad danzando en las nubes. Probablemente puedas adivinar cómo terminó esta comedia laboral. Alerta de spoiler, no es gran cosa. Tesla sugirió una idea que cambiaría el mundo, la corriente alterna, CA. La respuesta de Edison, algo así como, ¡qué monada! Ahora a arreglar mis generadores de CC. En el mundo de Edison, la CA era la versión eléctrica de la panacea. La consideraba peligrosa, poco práctica y, francamente, una pérdida de tiempo para todos. Así que Tesla hizo lo que cualquier visionario sin dinero, sin trabajo y con la cabeza llena de luz haría. Renunció. Y luego se asoció con el industrial George Westinghouse, un hombre adinerado y con debilidad por las ideas alocadas. Juntos iniciaron la Guerra de las Corrientes, la mayor lucha de poder del siglo XIX, literalmente. Por un lado, la corriente continua, CC, de Edison, segura, estable y tan móvil como un ladrillo. Por el otro, la corriente alterna, CA, de Tesla, más rápida, más eficiente y capaz de recorrer grandes distancias sin convertirse en un charco de energía desperdiciada. Era inteligencia contra negocios, voltios contra legado, bigote contra bigote. ¿El punto de inflexión? La Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago. Tesla y Westinghouse iluminaron toda la feria con corriente alterna, deslumbrando a la multitud y provocando un sutil golpe al ego de Edison. El público enloqueció. La corriente alterna era oficialmente la novedad. Luego llegaron las cataratas del Niágara. En 1895, el sistema de CA de Tesla fue elegido para controlar la bestia rugiente y llevar electricidad hasta Buffalo, Nueva York. Funcionó de maravilla, y así, sin más, el futuro era eléctrico y era CA. Pero Tesla no había terminado, ni de cerca. Mientras otros se daban palmaditas en la espalda, Tesla volvía a mirar al cielo, esta vez soñando con la electricidad inalámbrica. En 1891 patentó la bobina de Tesla, mitad máquina de rayos, mitad un deleite para el público y pura genialidad. Durante sus demostraciones, arcos eléctricos saltaban por el aire como medusas eléctricas, dejando al público atónito y con cierta preocupación por sus cejas.
¿El sueño supremo de Tesla? Energía inalámbrica y gratuita para todo el planeta. Descubre la torre Wardenclyffe, una enorme torre en Long Island diseñada para transmitir electricidad a través de la tierra y el cielo. Imagina el Wi-Fi, pero para generar energía. Lamentablemente, el proyecto fracasó debido a pequeños problemas como quedarse sin dinero y que todos pensaran que te has vuelto loco. Aunque Wardenclyffe nunca llegó a transmitir energía a todo el mundo, sentó las bases de tecnologías que hoy damos por sentadas: la radio, la comunicación inalámbrica e incluso el Wi-Fi. Tesla se adelantó a su tiempo y, según algunos, se adelantó varios planetas a todos los demás. A pesar de su brillantez, los últimos años de Tesla fueron difíciles. Se volvió solitario, vivía en habitaciones de hotel y pasaba más tiempo con palomas que con personas. Nunca se casó, afirmando que la ciencia era su único y verdadero amor. La ciencia, por su parte, nunca enviaba flores. Tenía muchísimas peculiaridades, odiaba las perlas, estaba obsesionado con el número 3 y podía resolver cálculos matemáticos complejos mentalmente más rápido de lo que la mayoría de la gente podría encontrar un lápiz. Pero detrás de sus excentricidades se escondía un hombre que nos dio el futuro. En 1931, la revista Time lo honró en su 75º cumpleaños, abofeteándolo en la portada y llamándolo lo que era: un mago de la era moderna. Pero incluso cuando el mundo comenzaba a reconocer su legado, Tesla continuó viviendo modestamente, guardando sus mayores tesoros no en bancos, sino en la inmensa bóveda de su imaginación. Tesla falleció solo en una habitación de hotel el 7 de enero de 1943. Pero sus ideas nunca murieron. Hoy seguimos viviendo en el mundo que él imaginó, un mundo iluminado por sus ideas, impulsado por sus descubrimientos y conectado por las fuerzas invisibles que una vez conjuró de la nada. Poseía más de 300 patentes. Fue pionero en la radio, los motores eléctricos, los rayos X y la comunicación inalámbrica. Y aunque no siempre recibió el reconocimiento durante su vida, el mundo finalmente lo alcanzó. Incluso una empresa automovilística lleva ahora su nombre, un pequeño homenaje al hombre que soñó en grande, impulsó revoluciones y persiguió relámpagos por los cielos. Mientras te duermes esta noche, recuerda, el futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo. Tesla dijo una vez: el presente es suyo, el futuro, por el que trabajé con ahínco, es mío. Y de hecho, en cada luz parpadeante, en cada señal inalámbrica, en cada susurro de innovación, encontrarás su chispa aún encendida. La vida, en todas sus formas salvajes y alocadas, es básicamente un gran espectáculo improvisado de adaptación, resiliencia y ¡wow! ¿Eso acaba de pasar? Así que esta noche, mientras el mundo se aquieta a tu alrededor, cierra los ojos e imagina el suave susurro de las hojas, el lejano ulular de un búho y las olas golpeando suavemente las orillas lejanas como si intentaran no despertar a nadie. Deja que esos sonidos te lleven al país de los sueños, donde la aventura nunca termina. Duerme bien, intrépido soñador de las grandes preguntas de la vida. Marie Curie, la mujer que iluminó el mundo literalmente. Demos un paseo, o mejor dicho, una vuelta triunfal, con una mujer que derribó barreras e iluminó el mundo como una varita luminosa radiactiva. Marie Curie no solo era brillante, era tenaz, intrépida y una auténtica estrella de la ciencia antes de que se pusiera de moda. Al acostarse, deje que su brillante legado sea su luz nocturna. De humilde chispa a estrella resplandeciente, un 7 de noviembre de 1867, en Varsovia,
Polonia, nació una niña llamada María Sklodowska, la menor de 5 hermanos. Más tarde, el mundo la conocería como Marie Curie y, alerta de spoiler, lo cambió todo. Su hogar era un centro de investigación impulsado por libros, cerebros y algún que otro desastre financiero. Su padre enseñaba matemáticas y física, su madre dirigía una escuela, y la tragedia la golpeó pronto cuando su madre falleció de tuberculosis. Marie tenía solo 10 años. Pero en lugar de rendirse ante el dolor, la joven Marie se entregó a sus estudios como una futura premio Nobel en una misión. Solo había un pequeño problema. La Polonia del siglo XIX, bajo el dominio ruso, no otorgaba precisamente diplomas a las mujeres. Entonces, ¿qué hizo Marie? Se unió a una escuela clandestina y secreta llamada la Universidad Voladora, básicamente un Hogwarts para cerebritos rebeldes. Allí, su amor por la ciencia estalló como un vaso de precipitados bajo demasiada presión. París, donde la determinación se encuentra con los croissants. A los 24 años, Marie hizo las maletas y se fue a París. Aterrizó en la Sorbona con más cerebro que dinero, sobreviviendo a base de pan, té y pura determinación. ¿Sin calefacción? No había problema. Se licenció en física y matemáticas porque la comodidad está sobrevalorada cuando se busca la grandeza. Allí conoció a Pierre, un hombre tranquilo, brillante y claramente enamorado. Se casaron en 1895, se convirtieron en compañeros de investigación y emprendieron una búsqueda conjunta que asombraría a la ciencia mundial. Radiactividad. No es solo una palabra genial. Inspirados por los nuevos y misteriosos rayos y el curioso comportamiento del uranio, Marie y Pierre se sumergieron en la investigación como niños en una feria de ciencias, excepto que estaban moliendo toneladas de pechblenda en un laboratorio que hacía que un garaje pareciera elegante. En 1898 descubrieron 2 nuevos elementos, el polonio, llamado así por su tierra natal, y el radio, que literalmente brillaba en la oscuridad. Marie acuñó el término radiactividad y demostró que no se trataba de un truco químico. No, era una propiedad fundamental de ciertos elementos y revolucionó la física y la química para siempre. El premio Nobel, en plural, porque es así de buena. En 1903, Marie, Pierre y otro físico recibieron el premio Nobel de Física. Marie se convirtió en la primera mujer en ganar un Nobel. Esto dio pie a las ovaciones de la historia y al patriarcado ajustándose nerviosamente el monóculo. Pero la vida, como la reina del drama que es, le dio un giro cruel. Pierre murió en un accidente callejero en 1906. Desconsolada pero firme, Marie asumió su rol docente, convirtiéndose en la primera profesora de la Sorbona. Continuó. En 1911 ganó un segundo Nobel, esta vez en química, por descubrir y aislar el radio y el polonio. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única persona en ganar premios Nobel en 2 campos científicos diferentes. Así es, una caída de micrófono desde el más allá. Ciencia con un toque de salvar vidas. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Marie no se quedó de brazos cruzados. No, desarrolló unidades móviles de rayos X, apodadas Pequeñas Curie, y las desplegó en los campos de batalla para ayudar a los médicos a detectar balas y fracturas. Incluso formó a equipos de radiología y llevó a su hija con ella. Su ciencia no solo era brillante, sino también valiente y compasiva. Un resplandor tranquilo hasta el final. Años de exposición a la radiación la alcanzaron. Marie desarrolló anemia aplásica, una afección causada, sí,
por la radiación. Falleció el 4 de julio de 1934, pero su legado aún brilla como un matraz de laboratorio bajo la luz ultravioleta. Así que esta noche, mientras te duermes, recuerda, detrás de cada descubrimiento brillante hay alguien que se negó a apagar su luz. Dulces sueños, alma curiosa. A los 66 años fue enterrada junto a Pierre en una humilde tumba. Romántico, sí, pero no se desesperen, porque en 1995 el gobierno francés decidió, no, esta leyenda merece algo mejor, y los trasladó al Panteón de París. Ese es el elegante salón de la fama de mármol, donde Francia conserva a sus héroes nacionales más destacados. Y aquí está el giro de la trama. Se convirtió en la primera mujer enterrada allí gracias a sus propios logros. No por ser la esposa o la musa de alguien. Number solo por ella. ¿Su legado? ¡Oh, es brillante! Literal y metafóricamente. Gracias a sus descubrimientos revolucionarios, tenemos mejores tratamientos contra el cáncer, energía nuclear, la buena, la que casi nunca explota, e imágenes médicas que permiten a los médicos ver tu interior sin usar una espada. Instituciones, escuelas, laboratorios, todos llevan con orgullo su nombre. Un aplauso mundial para la mujer que dijo «meh» a las normas sociales y siguió brillando. Una vez dijo, uno nunca se da cuenta de lo que se ha hecho, solo se ve lo que queda por hacer. Clásico, humilde y también una bofetada motivadora. Sus palabras, como su vida, son un empujoncito cósmico que nos recuerda. Hay que seguir adelante, incluso cuando todo parece imposible. Sobre todo entonces. Así que esta noche, al quedarte dormido, deja que su historia sea tu canción de cuna. No del tipo «érase una vez», sino del tipo «levántate y persigue el conocimiento entre fuego y niebla». Imagina el resplandor del radio no como una zona de peligro, sino como un símbolo brillante de curiosidad, determinación y una sed inagotable de descubrimiento. Dulces sueños, explorador de posibilidades radiantes. El mundo aún necesita tu luz. A los 66 años fue enterrada junto a Pierre en una tumba modesta, sin pompa ni brillo, solo puro amor radiactivo. Pero Francia tenía otros planes. En 1995, la nación le dio el giro inesperado. Un lugar en el Panteón de París. Este no es un cementerio cualquiera, es una sala VIP para las figuras más legendarias de Francia. ¿Y ella? Se convirtió en la primera mujer enterrada allí por méritos propios. Nada de fama prestada, solo brillantez deslumbrante. Su legado no se queda en un rincón polvoriento. Resplandece, tanto literal como figurativamente. Sus descubrimientos revolucionarios allanaron el camino para los tratamientos modernos contra el cáncer, la energía nuclear y la imagenología médica. En todo el mundo, escuelas, laboratorios e institutos de investigación llevan con orgullo su nombre, como clubes de fans académicos que honran a la mujer que desafió las normas de su época y dijo: «Gracias, pero lo haré a mi manera». Una vez reflexionó: uno nunca se da cuenta de lo que se ha hecho, solo se puede ver lo que queda por hacer. Un ejemplo clásico de ella, siempre enfocada en la próxima frontera, sin dormirse en los laureles de la radioactividad. Su vida y sus palabras nos recuerdan que el trabajo nunca termina y que la búsqueda del conocimiento nunca termina. Así que, al cubrirte con las sábanas esta noche, recuerda su historia. Deja que te susurre que incluso en los momentos más oscuros, la curiosidad puede iluminar el camino. Imagina el suave y misterioso resplandor del radio, no como un peligro, sino como símbolo del asombro humano y la obstinada negativa a rendirse. Adelante, sueña en grande.
Imagina un mundo donde cada pregunta lleva a un descubrimiento y cada barrera está a la espera de ser derribada. Dulces sueños, explorador de posibilidades radiantes. ¿Te gusta esta personalidad?